Conversaciones. Ideas de personas sobre cosas. Os damos la bienvenida a Conversaciones, el programa en el que trataremos ideas de personas sobre cosas. Hoy trataremos una etapa común a todas las personas, la juventud más temprana. Trataremos ideas de Frank Zizek, Gloria Fuertes y Jordan Vogt Roberts acerca de la infancia. La voz que se habla ahora es la de Fran Cabañas. Para hablar de esto me resulta muy útil tener a alguien que os puedo garantizar ha tenido infancia alguna vez. ¿Andrés Rodríguez? Pues sí. ¿Podemos Muy confirmar bueno. que has tenido infancia? Sí, podemos confirmar. Aunque a alguien le pueda parecer sorprendente, he tenido infancia. A mí me sorprende. O sea, ¿Sí? o sea, yo pienso y digo... Normal, es que no son muchas las personas que tienen infancia. Es una rareza. Pero ¿te consideras un adulto o te sigues sintiendo como un crío? Yo ahora mismo tengo la ilusión de un niño por hacer un día más un programa contigo, así que no puedo no considerarme uno. Qué bonito. Y qué forma de evadir la pregunta también. ¿Verdad? En fin, Hay que tener arte hasta para eso. Yo me siento como un crío, la verdad. Así que vamos a dedicarle un ratillo a hablar de, pues eso, de varias ideas. Vamos a abarcar básicamente desde la infancia más tierna, básicamente desde el nacimiento, que es como el comienzo de la infancia, podríamos decir casi de forma exacta. Sí, por lo que sea. Por lo que sea. Hasta la adolescencia pasa a la adultez temprana, que es precisamente como acabaremos con una película de coming of age, de este tropo narrativo de llegada a la edad adulta. Al menos culturalmente la edad adulta. Y pues poco más que decir. El dónde termina ya es más difuso. Ya es una movida. También, hombre, hay una enorme diferencia. Ya por eso he dicho que el llegada a la edad adulta culturalmente varía muchísimo, evidentemente biológicamente, y que en cada cultura pues es un mundo. Pero bueno, creo que vivimos en una cultura bastante, por desgracia, homogénea y podemos estar en las mismas condiciones, ¿no? Sí, nos podemos hacer una idea más o menos similar, por lo menos, sí. Como muy mínimo. Al menos de películas de Hollywood, precisamente, yo creo que comparten un poco nuestra misma hegemonía cultural, por desgracia. Iba a decir por suerte, por desgracia, pero en fin. Pero sí, definitivamente por desgracia. Bueno, respecto a alertas de contenido, que es un poco lo que solemos hacer, parece un programa en principio bastante family friendly, pero los temas que podemos mencionar en una de las secciones, que se acerca de representación de problemas de la infancia y concretamente series de televisión dedicadas a niñas, podemos tocar temas un poco peliagudos, como pueden ser pues abuso familiar o cualquier otro tema que toquen, pero será de forma tangencial y siempre pues con un poco de tacto. Pero vamos, aparte pues que puede que nos comportemos como críos, pero bueno, como empezaremos a ver de aquí en adelante, eso no es nada malo. Y tampoco sería algo fuera de lo común. No es oriundo de este programa, pero bueno, en general para todos los programas que hagamos de este tipo. Pero eso, pues sin más dilación, vamos a empezar a comentar los temas que traemos hoy, empezando como siempre por una imagen muy interesante. Pues vamos con el primer cuadro que vamos a ver hoy, que vamos a comentar hoy, que se llama Los voluntarios, de Frederick Daniel Hardy, y fue pintado en 1860. Pertenece a la escuela, digamos, o la corriente de las pinturas de género, que realmente, pues, por lo que se caracterizan es por pintar escenas cotidianas. Lo que vemos en este cuadro concretamente es una escena hogareña, de hogar, en la que vemos pues el foco de la imagen está en varios niños jugando, imitando a lo que serían comportamientos adultos, mientras hay un par de figuras adultas que observan este comportamiento. Y aquí encontramos probablemente la esencia estética o artística del cuadro, es esta idea de imitación de los voluntarios como esta forma de referirse al trabajo voluntario que es el juego o a la imitación voluntaria que hacen los niños de sus referentes adultos. Sí, vemos esa imitación, esa reproducción de modelos que decías, que bueno, al final también podemos trasladarlo a que realmente se convierte todo en una perpetuación de dinámicas y una perpetuación de roles, etcétera, aunque sea a través del juego, como bien has dicho. Y podemos considerar en cierta medida que esta forma de representar la cotidianeidad realmente es un poco romantizarla, ¿no? Porque tampoco sabemos si no nos queda claro si esta imitación o reproducción puede ser, bueno, pues no es que nos quede claro, es que puede ser positiva y negativa. Tiene aspectos de las dos caras de la moneda. Pero desde luego en el cuadro no se representa de forma negativa, sino que todo parece indicar que va sobre ruedas. Es entrañable, sí, pero es verdad que la imitación, evidentemente, es un hecho que los niños aprenden jugando y jugando a imitar, sobre todo. Y bueno, realmente todas las personas de cualquier edad aprenden de esa forma.
Pero es verdad que, pues, como todo aprendizaje, depende de lo que estés aprendiendo y de los modelos que estés interiorizando y demás, podría ser más complicado. Aquí, como ya sabéis, pues nos gusta mucho quejarnos de cosas y abolir cosas, así que puede ser que sea uno de los ejemplos, pero en este caso, como decimos, pues es una escena simplemente entrañable. Y a mí, no sé, me evoca mucho dejar a los chavales estar, a hacer sus cosas, que tú pones unos cuantos niños solos en una habitación y observas el caos ocurrir. Y a ver qué hacen, ¿no? Y a ver qué hacen, efectivamente. Pero eso es un poco como una forma de entretenimiento muy barata. Hombre, observar niños. Sí, supongo que si los cuidas te entretienes menos, pero claro, si los dejas solo estar, claro, pero si los alimentas de vez en cuando. Si eres un mero observador, sí. Es como, yo qué sé, irte a ver animales. Es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Sí, de hecho más entretenidos que los animales porque hablan y todo, o sea que... Sí, hacen más cosas, por supuesto. No, pues a mí lo que me evoca esto, o sea, lo que me hace pensar es un poco cómo ha cambiado realmente con el tiempo, en el sentido de que, joder, ahora en la actualidad los niños pues tienen un mayor rango de referentes que copiar y no tienen por qué limitarse a lo familiar, como podemos ver en este contexto, que están imitando a sus mayores, ¿no? Ahora es como a través de los medios o, bueno, a través de otros formatos, pues tienen acceso a otras muchas experiencias y pueden también imitarlas, para bien y para mal. Para bien y para mal, de nuevo. Aquí, bueno, hablamos como siempre de Internet como ese pozo que tiene lo mejor y lo peor del mundo, pero evidentemente pues te permite encontrar una serie de referentes que, por ejemplo, haremos más adelante, como referentes más desconocidos o más de nicho, pues en cuanto a actitudes sexoafectivas que te pueden parecer más adecuadas, y también pues a absolutos monstruos que no querríamos tener que imitar. Sí, desde luego. Y hablando de referentes que igual querríamos imitar, igual no, vamos con el siguiente cuadro, en el cual vemos niños comiendo uvas y melón. Y así se titula, el cuadro. Como nos gusta a nosotros. Que efectivamente, como a nosotros nos gusta. Lo que te da es lo que hay. Uh-huh. Es de Bartolomé Esteban Murillo y fue pintado hacia alrededor de 1650. No se tiene muy claro, la verdad, pero bueno, alrededor de esos años. Y nada, pues en cuanto al estilo artístico, decir que es un estilo barroco, con lo cual vemos en el uso del claroscuro o en el uso de las diagonales. Y además, pues está claramente influenciado por el artista italiano Caravaggio. Uh-huh. A todo esto, es que lo he leído, pero no tengo ni puñetera idea, evidentemente. Querías clarificar que esto es Wikipedia, ¿no? No, Wikipedia, no sé si Wikipedia, pero vamos, que Internet, al fin y al cabo. Sí. No, Así que nosotros nos fiamos. Si en algún lado está mal puesto, pues lo siento mucho. Sí, o sea, todo lo que hablemos... Igual de cine no tanto, y todavía no me arriesgaría a decir, pero todo lo que sea, yo que sé, arte y sobre todo pictórico y tal, estamos recitando como loros tampoco. No, hombre, tampoco es eso, pero... No, pero a ver, los datos generales, o sea, los datos más técnicos y tal, pues yo no tengo ni Bueno, el caso, vamos en lo importante. Vamos al meollo de la cuestión, vamos a ver qué están haciendo los chavales, aparte de comer. Y es que lo que nos parece que se muestra en este cuadro es la rebeldía, a la par que la inocencia, algo que es muy característico de los niños, la verdad, ambas cosas. Uh-huh. Y están un poco, a ver, se ve que están en una situación precaria, con los pies sucios. Patas. Perdón. Pero a la vez, a pesar de estar en esa situación precaria, están disfrutando de la misma, están disfrutando de lo que pueden en esa situación, en la medida de lo posible. Y también están disfrutando quizá fruto de ignorar que se encuentran precisamente en esa situación. Y ahí es donde vemos la inocencia de los chavales. Sí, los chavales, pues eso, tienen los chavales, podemos empezar a decir niños o niñas, pero vamos. Sí, la gente joven lo que tiene es que tiene esa doble, lo que se refleja aquí es un poco la doble vertiente, ¿no? Yo creo que es un hecho que podemos aceptar que las niñas son unos cabrones. Sí, de hecho, si hemos dicho ya dónde vemos la inocencia, dónde vemos la rebeldía, es precisamente en este comer uvas y melón, porque dada la situación que pintaba Esteban Murillo de Sevilla, lo más probable es que lo que están comiendo fuera robado. Sí. Pero por eso, ¿no? Los niños pues son unos cabrones. Los niños... Unos más que otros, también te digo. Sí, pero generalmente yo creo que es algo cierto. Los niños... evidentemente sí. No tienen la culpa, pero son unos cabrones. Pero tenemos, por tanto, pues lo que venimos rodeando, que es la picaresca, este tema, esta corriente tan importante que se da en nuestra querida España en este siglo y este periodo.
juega un poco a esa doble vertiente entre la inocencia y la picaresca y la malicia, entre cómo los niños pueden jugar a su apariencia o su presunción de inocencia y también jugar con su innegable malicia. Y también pues surge todo este tipo de tropos, no solo estéticos y artísticos, como podemos ver en esta obra, sino narrativos, como puede ser probablemente el Lazarillo de Hatsune Miku, como este ejemplo de... ¿No te parece? No, Cola. Como ese ejemplo de la picaresca, como esta forma de vivir de un niño que mediante ingenio y que la gente lo considere pues o crea que es inocente, pues se gana la vida. Me gusta, quiero subrayar el término de picaresca, porque siempre me ha dado la sensación de que la picaresca es ser disfrutón en la carencia. Sí. Y me gusta mucho ese concepto. Pero creo que tiene un elemento de ser disfrutón en la carencia, consiguiendo o sea, yo qué sé, robando y tal. A ver, sí, por supuesto, no es desde tener un buen corazón, sí, ¿no? Y esas cosas, no. es desde la malicia, pero precisamente la malicia de dónde surge, de la necesidad, de esa carencia. Totalmente. Por eso digo de ser disfrutones en la carencia. Y además, a mí este cuadro concretamente me gusta porque se ve que colegueo entre ellos, que de nuevo en su carencia pues se establecen amistades. De hecho, yo creo que incluso no solo colegueo, sino que lo que veo es algo... Romance. No, hombre, no iba por el que son niños. ¿Dónde vas? He dicho romance. El caso. Que veo un concepto también, veo la representación de un concepto que me parece que va muy ligado a la infancia, y es la despreocupación, el vivir el presente, bueno, mañana ya veremos. Efectivamente, esto que es lo que más echa de menos de la infancia, que es probablemente el no tener o no tener tanta preocupación como se tiene en la edad adulta cuando ya tienes otros asuntos de los que responsabilizarte. Pero bueno, volviendo o quedándonos en la infancia un tiempo más, vamos a ver qué relación tiene la infancia con el arte, con la creación, con la creatividad. Concretamente hablamos de child art, arte de los niños, o bueno, seguramente arte de los niños, porque probablemente el título original estuviera en alemán, así que arte de niños. De un artista, sobre todo teórico del arte y profesor y maestro de arte, llamado Frank Zizek, o Zizek, o como se pronuncie, que básicamente tiene esta obra escrita como por una corriente que él mismo empezó, que era la de observar el comportamiento de niños de muy temprana edad con respecto al arte y observar las diferencias que pueden observarse con respecto al comportamiento de adultos, y resulta que es muy interesante. Sí, de hecho, para empezar, nos dice que debemos entender el arte como creatividad y como unicidad, y de esta manera pues lo despoja un poco de los conceptos de técnica. Básicamente dice que todo lo que es técnica, exactitud, todo lo que tienes que aprender, digamos, pues no tiene por qué estar ahí para que algo sea considerado arte. De hecho, la exactitud técnica o la habilidad técnica sería más que un mecanismo para crear arte significativo, sería un mecanismo para crear arte que sea universalmente comprensible. Porque pues lo que se observa un poco en este tipo de experimentos de cómo crean arte los niños, por ejemplo, Victor Lowenfeld hablaba de varias etapas en las cuales pues empezaban simplemente garabateando. Y el garabato para el niño, para la persona para el niño o la persona que lo hace, tiene todo el significado del mundo, pero no puedes transmitirlo a nadie porque es un garabato. Pero es como el arte maduro, por así decirlo, consiste en equilibrar la habilidad técnica para que el público general sea capaz de entenderlo y de apreciarlo con verdaderamente algo que sea genuinamente tuyo, que es en lo que los niños tienen más talento que cualquier persona adulta. Sí, y es lo que dices, el garabato de un niño en su cabeza tiene todo el sentido del mundo, y sencillamente ese garabato es su visión particular de la realidad. Que su visión particular de la realidad pues comprende una lógica y unas leyes propias, y que no tiene por qué compartir con absolutamente nadie. Y mientras para el niño tenga sentido, pues oye, adelante. Y entendía Zizek, o como se pronuncia el apellido de este hombre. ¿Te pasa que siempre que dices Zizek piensas en Zizek, verdad? Sí, desde luego. El caso es que entiende el arte desde la posición de un niño como liberarse de las ataduras, de los compromisos y de las ilusiones también derivadas del entendimiento del mundo adulto al que todos somos sometidos, supongo, por la propia vivencia.
lo que hablaba era básicamente del enseñar arte a niñas, pues que es este proceso de... bueno, como consiste toda la educación formal, de amoldar al niño a la sociedad supuestamente madura, adulta. Y bueno, esto evidentemente tiene sus partes positivas. No estamos en contra de la educación formal, pero evidentemente se puede plantear como la educación formal en el sistema en el que vivimos, sobre todo concretamente con la presencia del Estado y de las leyes que imperan, se convierte en una forma de crear ciudadanos sumisos o ciudadanos sin esta capacidad de rebeldía, y esto en el arte se aprecia muy bien porque pues eso, los niños a priori se expresan con una facilidad pasmosa y sobre todo con una soltura que totalmente envidiable, sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de duda. Y sin embargo, lo que hace mucha gente cuando enseña arte a niñas es precisamente lo peor que puedes hacer, que es señalar errores y cortarle las alas en base a precisiones formales que tiene toda la vida para desarrollar, mientras que le estás evitando que se exprese y que aprenda sí. Desde luego, a dar su visión particular. Por eso decíamos que Zizek defiende un poco pues esta liberación y ese expresar y bueno, esa expresión y ese desarrollo personal, ¿no? Desde un verdadero yo que el niño tiene evidentemente inmaculado, porque ese verdadero yo no está influenciado por ninguna de las cosas que luego nos van influenciando a medida que vamos creciendo y vamos teniendo experiencias en el mundo que nos rodea. Y en el sentido de que decías antes de ser demasiado rígidos con la educación, Zizek hablaba de actuar como jardineros, de quitar con cuidado las malas hierbas y dejar crecer pues aquello que vale, y que no hay que doblar, ni hay que romper, ni ponerle guías a la planta. Y entonces, claro, nos dice que básicamente debemos trasladar eso a la enseñanza de los niños. Bueno, también destacar que evidentemente esto es una obra o un trabajo bastante temprano, de hace ya bastante tiempo, creo que finales del siglo XIX, pero... fue publicado el libro en 1936. Bueno, disculpa. En cualquier caso, me equivocaba, pero lo que sí quería destacar es cómo esta noción de la infancia, de la importancia de la infancia y de la soltura de la infancia, lo utilizarán mucho dos corrientes, dos vanguardias artísticas muy importantes, como son el surrealismo y el dadaísmo, de cómo evitar el uso del consciente y utilizando el subconsciente principalmente, llegar a significados más puros mediante, evitando las barreras formales. Me parece muy guay exprimir el potencial del arte ignorando la rigidez a la que se nos ha sometido, ¿no? en cierta medida. Vamos a continuar, nos hemos quedado un poco fríos ahí, pero vamos a continuar con otra obra también relacionada con la infancia, que rompe un poco con lo que estábamos hablando, pero a la vez continúa, que es concretamente una obra de Federico García Lorca, como La nana del caballo grande, de la cual escuchamos ahora un fragmento grabado por Derby Motoreta Burrito Cachimba, que, bueno, seguro que todos conocéis la versión que hizo, bueno, la musicalización, sí, supongo, sí, que hizo de este poema Camarón. Y después, pues eso, Derby Motoreta Burrito Cachimba, que son un grupito que últimamente, por ejemplo, ha hecho la banda sonora de Las leyes de la frontera. Pues sencillamente la versionó hace unos añitos. Así que vamos a escucharla sin más dilación. Como decíamos, es una obra, un poema originalmente de Federico García Lorca, que tiene varios poemas, nanas concretamente, pues dedicados a la infancia, como son cualquier tipo de nana. Y la nana, precisamente, creemos que es un interesante ejemplo de arte dedicado a niños, no en este caso creado por niños, como hablábamos antes, sino dedicado a niños, y concretamente a niños muy jóvenes, a niños pues de edad de menos de, no sé, 3 o 4 años. Tampoco sé mucho de niños. Todo se ha dicho que yo este programa lo hago sin tener mucha idea de cómo funcionan los niños. Pero el caso es que las nanas son para gente muy joven, y lo que hacen es intentar arrullar al niño para que se duerma, utilizando
pues música extremadamente simple, y además es un fenómeno cultural que se encuentra de forma omnipresente en todo el mundo. Sí, y como decías, la intención es arrullar, que por cierto me parece un término y una palabra preciosa. Preciosa, Sí, totalmente. Absolutamente. Así que nada, la idea es esa, es transmitir calma. ¿Y cómo lo consigue? Pues es muy guay analizarlo en las formalidades, aunque sea todo súper sencillo, porque evidentemente precisamente es de lo que se nutre, de la sencillez en las melodías, de la repetición continua, etcétera, ese tipo de cositas, que al final pues dan esa sensación quizá de monotonía que necesita un niño para relajarse. También su simpleza, pues precisamente como cualquier tipo de canción folclórica popular, obedece a que sea fácilmente transmitible, recordable y que sea fácil de cantar por alguien que no tenga la garganta para hacer arias, por así decirlo. Como puede ser pues una madre cualquiera cuando quiera arrullar a su hijo. Concretamente, o como podemos ser nosotros mismos. ¿No nos hemos tenido una nana preparada para cantar? Yo al menos no. No, yo tampoco. Vaya, por Dios. Por favor. Hace mucho que no le canto una nana a alguien, entonces Ya, fíjate, por lo que sea. Por lo que sea. Yo también. Pero es verdad que es algo muy sencillo, que por ritmos, pues machacones sencillos de pues 4x4 con los ritmos más sencillos y las melodías más sencillas, se crean estas canciones, esta música, a la que luego tiene adscrita una letra que básicamente es también muy sencilla, muy casi dadaísta también, y lo que hace es pedir al niño que se duerma bajo amenaza, lo cual suena un poco feo a priori, pero no lo es. ¿O no demasiado? No, yo te iba a decir que de hecho me parece algo muy guay. Ahora, además, justo a medida que hablabas estaba intentando recordar algunas letras de nanas, y de alguna me estoy acordando. Y es que es muy recurrente el tono exhortativo, y luego, o sea, seguido de una amenaza o del ofrecimiento de una recompensa, en el sentido, bueno, como vemos en la propia nana del caballo grande, ese duérmete clavel, que el caballo no quiere beber, que sugiere ya una recompensa de, oye, si te duermes va a beber. Pero también la amenaza, por ejemplo, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Hostia, eso igual no es algo que decirle a un niño. El palo y la zanahoria. Claro, que es como, menos mal que están dirigidas a niños que todavía no te entienden. Me dices eso a mí con 13 años y te denuncio. O sea. Claro, es que es un poco eso. Luego, aparte, otra cosa que me gusta mucho, aparte de este tono exhortativo y tal, es la descripción de la realidad que buscas hasta que sencillamente se da. Lo vemos con un ejemplo de la nana del caballo grande. Mi niño se duerme, mi niño descansa. Ya está, es como, esto es lo que está pasando. Y es como meterle eso en la cabeza al niño hasta que se lo crea. Manifesting, mi hijo durmiendo. Sí, literalmente es manifestar, es que es maravilloso. Pero todo esto me lleva a pensar que, claro, es un poco lo que decía, ¿no? Que si mientras mantengas el tono y el ritmo, y consigas que todo esto sea monótono, tal, que los aspectos formales de la nana se mantengan, mientras el niño no te entienda, tienes libertad total en el contenido. O sea, puedes decir literalmente lo que te dé la gana. Estás sugiriendo improvisar, por ejemplo, como si fuera freestyle. Sí, por ejemplo, yo qué sé, puedes leerle el manifiesto comunista a tu hijo, pero con un tono súper monótono. Mi hijo se duerme arrullado por Marx. Es buena idea, pero no sé, habría que probarla. Pero bueno. Vamos a continuar con también arte dirigido a niños precisamente, y lo vamos a hacer con algo que no dista mucho de este poema, porque es precisamente otro poema. Concretamente vamos a escuchar a Gloria Fuertes, poetisa muy famosa en España, sobre todo hace unos años, falleció ya, y famosa precisamente por su poesía para niños. Y por ser muy lesbiana y muy fumona. La vaca está triste. Muge lastimera, ni duerme, ni bebe, ni pasta en la hierba. La vaca está triste porque a su chotito se lo han llevado los carniceros al mercado. Está tan delgada la vaca de Elena que en vez de dar leche da pena. ¿Te has quedado a gusto? Pero mira esa voz, es que, a ver, sí. que aparte ella lo dijo más de una vez, que eran muy fumonas. A ver, es lo que hay. Yo lo de fumona
iba a decirlo, pero has dicho que lo de lesbiano no ibas a decirlo, que te lo has apuntado para tenerlo para ti como recordatorio. Bueno, pero joder. A ver, es un dato muy importante, es verdad. Sí, es muy Pero importante. No, Pero ella misma, o sea, sí. son dos cosas que subrayó de sí misma en más de una ocasión. Entonces, joder. Habría sido su biografía de Tinder si hubiera sido un poco más joven. ¿Quién sabe, oye? ¿Quién sabe? No, pero a ver, la voz sí se nota que además es una voz de, pues eso, de haber fumado 2 o 3 cigarros y es una voz que, pues, curiosamente te 2 o arrulla. 3 cigarros antes de desayunar. Y otros 3 después, sí, efectivamente. Pero bueno, escuchábamos este poema en el cual destacamos precisamente en esta orientación del arte hacia niños, pues evidentemente lenguaje muy sencillo, mucha sencillez formal y también otros elementos que no hemos observado antes precisamente, que yo diría que son el elemento lúdico, el elemento del juego y el elemento del humor, que es muy importante para involucrar o para hacerla accesible a niños pequeños el arte y sobre todo la poesía, que a priori puede ser algo que tiene una barrera de entrada bastante importante para niños pequeños. Sí, y es eso, la diversión y el aprendizaje fue algo, o sea, es algo que está muy ligado y a ello se dedicó, a ello dedicó sus esfuerzos, ¿no? Gloria Fuertes durante muchos años. Aparte de fumar. Aparte de fumar, efectivamente. Y con eso, pues, fue jugando con el lenguaje y, como hemos visto, pues con un montón de aliteraciones, de repeticiones de fonemas, por ejemplo, ese tipo de cositas. Pero es que incluso desde los títulos, lo cual me parece muy guay porque dio pie a poemas como El dragón tragón o Monto y Lío se meten en el río y cositas así. Y es que ya solo decirlo, no sé, te pone juguetón, la verdad. Te pone disfrutón, ya te pone en el mood adecuado para escuchar. Sí, desde luego. Y Gloria Fuertes es que, claro, dedicó tanto su vida a ya no solo a la literatura infantil, sino a unir la diversión y el aprendizaje y velar por los niños en ese sentido, que no se limitó a la poesía, sino que hay que decir que también pues escribió un montón de historietas en revistas, escribió teatro también para niños e incluso participó en la creación de un globo, 2 globos, 3 globos en la televisión española. Sí, acercar el arte a los niños también era uno de sus objetivos, pero también me gusta que hayas dicho lo de los relatos porque es verdad que buena parte de su poesía, aparte del juego, el humor y tal, también a menudo tiene un elemento de narración, que es otra herramienta artística de gran importancia para hacer fácil el acceso a la poesía. Y pues, por ejemplo, en este mismo poema, cuando la poesía suele ser más abstracta, más estética, este poema es más bien narrativo y creo que también es algo que acerca bastante y que simplifica bastante la cosa. Sí, desde luego lo acerca a los niños y lo hace más accesibles para ellos. Y hablando de narrativa, queríamos también traer a colación un relato breve que, bueno, también se conoce como una película relativamente reciente, pero sobre todo originalmente un relato de Scott Fitzgerald de 1922, si no me equivoco. Que bueno, consiste básicamente en una premisa muy simple, que es una persona que nace anciana y va rejuveneciendo hasta que en el día de su nacimiento o en el que llega a la edad mínima, que curiosamente es 0, de nuevo, estas cosas que pasan, muere. Y es un ejercicio muy interesante porque, como cualquier relato con este elemento de realismo mágico, lo que hace es colocar una anomalía en el mundo mundano y cuestionarnos un poco nuestra realidad, lo que tenemos dado por sentado, ¿no? Sí, esta reversión del envejecimiento, pues claro, implica una madurez desacompasada entre mente y cuerpo, de modo que pues cuando su mente tiene 20 años, por ejemplo, su cuerpo no tiene más que... O sea, tiene ya 50. Y un chaval. Pues Un chaval. Y esa descompensación, pues claro, acarrea ciertos problemas o ciertas cuestiones. Sí, también pues es una interesante reflexión acerca de cómo está bien pensado la vida humana. En la vida en general está bien pensado eso de que cuando eres niño tienes cuerpo de niño y cuando eres adulto tienes cuerpo de adulto. Sí, te quiere decir un poco como, oye, hay un momento para cada cosa, vive las cosas pues acorde un poco al cuerpo, por pura necesidad, sencillamente, porque es que si no, no es viable. Efectivamente, y también pues eso, es
un relato muy útil para un poco reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia, que pues, de nuevo lo damos por sentado, pero es algo interesante de cómo funciona la vida, en la que primero tienes una etapa de infancia, después de adultez y después mueres cuando ya eres viejo, y a priori puede parecer que esto es algo completamente natural, pero bueno, pues es interesante de vez en cuando pararse a reflexionar más en profundidad sobre estos asuntos. Pero también podemos pararnos a reflexionar sin tanta profundidad y pensar en lo difícil que tendría que ser, en la movida que es parir un cuerpo de 70 años. Parir el cuerpo de un señor de 70 años, pero tú. O sea, es que es una pesadilla inimaginable. Creo que en el relato original nacía con tamaño de bebé. Pero ¿cómo van a hacer tamaño de bebé si tiene el cuerpo de un señor de 70 años al nacer? Pues es verdad que es como un poco forzar la narrativa, ¿no? Porque es como si te comprometes con que nace con 90 años, copón, que nace con 90 Claro. años. Pero claro, Sí, pero... igual sería un poco como un mecha, ¿no? Casi no cabría en el cuerpo de la madre. No, y desde luego la salida va a ser muy difícil. Pero bueno, para no reflexionar tan en profundidad también vamos Para que no empecéis a dibujar imágenes en vuestra mente, vamos a ir pasando a otra cosa. Y vamos a seguir también con un poco de narrativa y vamos a hablar de series infantiles, precisamente uno de los formatos que desde la masificación de la televisión que más en contacto está con la infancia, y vamos a empezar hablando de series un poco más que a nosotros nos pillarían como antiguas, aunque hay gente que nos consideraría insultantemente jóvenes, pero también hay gente que nos consideraría insultantemente mayores. Así que vamos a hablar de, primero, series un poco más antiguas, ¿no? Sí, bueno, es que para empezar vamos a hablar un poco de la importancia de la educación, ¿no? Y de la transmisión de valores en la televisión, así como de la representación, que también es muy importante, y todo esto es importante de cara a la infancia, por supuesto. Estamos tratando estamos haciendo un programa sobre la infancia, así que evidentemente nos vamos a centrar en los beneficios para la misma de todo esto. Y antes de nada hay que decir pues que bueno, ha habido una mejora en los últimos años, pero sin embargo sigue habiendo una gran infrarrepresentación y no se ha llegado a romper, ni mucho menos todavía, la estructura hegemónica de heteronormatividad y binarismo de género, entre otras muchas cosas. Así que bueno, ¿cuál es el problema fundamental con la televisión y la televisión dirigida a niños y estos temitas? Pues que son temas a tratar considerados inapropiados y ajeno a los infantes por parte del discurso de la psicología en la educación. Y entonces, pues bueno, esto consecuentemente hay dudas y titubeos al incluirlos en guiones, porque hay a ver si vamos a tener un conflicto, hay a ver si vamos a perder público, etc. Sí, bueno, yo matizar que en mi opinión, o por lo menos hasta donde yo sé, no es tanto la duda que puedan tener la comunidad científica, educativa en general, sino que es más el miedo que se tiene ante la pérdida de publicidad y de acciones, porque la mayoría de la psicología y educación coinciden que la representación positiva es de hecho buena para la infancia. Sí, pero bueno, desde luego también los creadores luego muchas veces pues no quieren tener que meterse en movidas judiciales, sí. Como les ha pasado más comprensible. De uno. Y es que hace no tantos años una asociación cristiana en Estados Unidos planteó un poco la cuestión. De hecho, creo que llegó a denunciar y tal, pero el caso es que planteó la cuestión de si Bob Esponja vuelve a tu hijo gay. Cuando la respuesta es obviamente sí. Y es que había un capítulo en el que Patricio Estrella, perdón, no sé por qué se me ha ido al inglés. Patricio Estrella y Bob Esponja pues debían criar un hijo hasta que volaba del nido y estas cosas. Y no les pareció bien, por lo que fuera, la verdad no les entiendo. Pero bueno, el caso. Vamos a analizar un par de series, un par de cositas de algunas series, vaya. Y vamos primero con la que a nosotros ya nos pilla quizá demasiado jóvenes, pero quizás de la generación de nuestros padres, que es David el Gnomo. Míralo, qué entrañable. Eso es lo que podemos pensar de primeras. Pero ese es tu error. Efectivamente. Bajar la guardia. Ese es tu error. No es tan entrañable como podamos pensar. Es conservador y tradicional a más no poder. Es David el Gnomo fascista. Teoría conspirativa. El caso es que a lo largo de la serie de David el Gnomo, si la vemos ahora, pues nos rechinaría, evidentemente, porque se le da una importancia brutal, por ejemplo, al matrimonio y al tener descendencia. El gnomo que no lo hace es un fracasado. No sé, supongo que tendréis opiniones al respecto. Del mismo modo, el único sistema político que vemos
en toda la serie es la monarquía. Allá por donde va David, allá por donde viaja David, hay monarquía. Nunca visita, o sea, siempre visita, yo que sé, al rey de Australia, al rey de tal, pero nunca al presidente de la República de no sé qué. No, Ya. los gnomos quieren casarse, tener hijos y tener un rey. Y aparte, ¿qué quieren también? Pues que la mujer esté relegada a las tareas del hogar y subordinada al hombre. Son unos machistas de mierda los gnomos. Eso, vamos, queda patente a lo largo de toda la serie también. Pero eso no es todo. Hay Aún que hay más. decir, sí, hay que decir que encima es que yo no sé cómo nuestros padres no se daban cuenta. Es que, joder, explotan a los animales continuamente. Poco vegano por su parte. Es que para transporte, para construcción, para el pobre, el pobre es que iba a decir el pobre y el zorro y ya. Ya. El pobre zorro Swift le usan como si fuera un taxi continuamente. Vergonzoso. Luego los pájaros y no sé qué hostias más para construir las casas. Joder, estos gnomos de verdad son unos sinvergüenzas. Incluso tienen un grillo en una jaula para vigilar. Es que no. Los gnomos quedan cancelados. En David resumen, el gnomo queda cancelado. Acabamos de cancelar a David el Gnomo. Muy feo todo esto que hemos dicho y sobre todo los valores que estaba inculcando a nuestra infancia. ¿Bob Esponja te hace gay? Yo creo que sí, pero yo creo que David el Gnomo te hace heterosexual. O sea, si jugamos ese juego podemos jugar todos. Efectivamente. Toda la generación anterior es heterosexual por David el Gnomo. De esta colina Si no no voy bajo. hubieran visto a David el Si no gnomo, hubieran visto David el Gnomo, otro gallo cantaría. ¿y qué podrían haber visto entonces en vez de David el gnomo? Pues esto no, porque no existía, pero Efectivamente. ahora sí que lo podrían ver. Steven Universe. Steven Universe. No, ahora hablando un poco más en serio, Steven Universe es una buenísima representación de temas muy delicados y muy útiles para los niños para las niñas de hoy en día, como es el no binarismo y la representación queer. Y es que es una serie, podríamos decir quizá pionera, ¿no? Sí, yo tampoco estoy muy puesto en este tipo de asuntos, pero es verdad que en nuestra infancia más, pues los principios de los 2000 las series infantiles no tenían una calidad extraordinaria, sobre todo no tenían calidad artística o no intentaban nada demasiado complicado, mientras que a partir de probablemente Hora de Aventuras hubo un renacimiento de todo este tipo de series con un poco un objetivo más profundo y Steven Universe además es una serie monumental de miles de capítulos. Así que tiene sí, unos cuantos. tiene unos cuantos. De hecho, de Hora de Aventuras hay que decir que también se meten temitas como el no binarismo y ese tipo de cosas. Pero es verdad que Steven Universe quizá es aún más explícita que muchas de sus coetáneas. Y por explícita no queremos decir que no sea sutil, que son cosas distintas y que en este caso son muy importantes. Efectivamente. Importante la distinción, la verdad. Pero bueno, el caso es que en Steven Universe nos podemos encontrar temas como la búsqueda permanente de la identidad, desde el propio hecho de que Steven no es un humano, sino que es mitad alien y mitad humano. Ya empezando por ahí, pues empieza a haber símiles y formas de entender la realidad desde el mundo de Steven, desde la propia ficción. Ya no solo vemos la búsqueda permanente de esta identidad, sino también la maleabilidad de la misma, la fluidez de género, ese tipo de cositas que se van sembrando y se van mostrando continuamente, pero como decía mi compañero, con sutileza, de forma explícita, pero con sutileza. Y además ha sido una serie muy larga, se va cociendo a fuego lento y vas pues poco a poco empatizando con personajes, pues como el propio Steven. Yo he de decir que no he consumido ni mucho menos la mayor parte de la serie, ni muchísimo menos, solo he tenido un tiento, pero es verdad que me parece un personaje que a priori es muy entrañable y que sobre todo es rompedor con respecto a los estereotipos de género y de comportamiento más normativo, porque es verdad que no es un personaje que te esperarías. Por ejemplo, un poco la premisa que hay en el grupo de personajes principales, que tiene tres personajes que son adultos o más mayores que él y cuando Steven en otra serie sería el personaje masculino con el cual él a la audiencia tipo, el niño de audiencia tipo se querría ver como pelea y como es el protagonista absoluto, vemos como Steven es más bien un personaje secundario en términos de acción. Sí, en cierta medida, pero también porque es un niño, precisamente, y entonces pues no le toca hacer según qué cosas. Y de hecho le vemos crecer a lo largo de la serie en cierta medida. Y como decías, desde la propia expresión de género de Steven, ya nos están mandando un mensaje muy importante.
Y es que tanto su expresión como su identidad de género son, vamos, las expresiones de identidades de género que vemos en la serie son muy amplias, y empezando por él mismo o incluso por su padre, al deconstruir rasgos tradicionalmente generizados. Y es que hay escenas, incluso escenas concretas, que están hechas de forma que se van deconstruyendo estos rasgos. Por ejemplo, es que me acuerdo ahora de una en el que vemos el pelo de Greg, la típica imagen, que es un recurso muy utilizado, en el que una mujer como que libera sus cabellos, su melena, el viento, esas cosas. Melena. Sí, un poco eso. Y está de espaldas y justo se da la vuelta y resulta que es ella y se centra la mirada en ella, etcétera. Pues pasa lo mismo con el padre de Greg. Y se hace a propósito con esa intención de imitar ese tipo de escenas. Y joder, es que eso está muy guay, mola un montón. O sea que vemos que hay intentos claros y obvios por subvertir las expectativas de la gente. Que la subversión, como bueno, es un discurso muy antiguo, bueno, muy trillado ya, pero la subversión es útil en tanto que consigue un objetivo. En este caso, la subversión consigue pues cuestionar un poco los roles de género. Y también, bueno, si querías profundizar un poco más en el capítulo, por tener un ejemplo concreto de que me comentaste acerca en un capítulo en el cual uno de los personajes intenta aprender a utilizar la espada. Sí. Pero antes de ello, permíteme destacar que un concepto muy importante a lo largo de la serie, por ejemplo, es la fusión entre gemas. Y la fusión entre gemas se usa, es otra vez una de estas herramientas que usan para explicitar este tipo de temitas a tratar. Y es que la fusión entre gemas ayuda constituye un poco, ¿no?, la deconstrucción de una categorización involuntaria de individuos que todos hacemos en algún momento, y aparte pues representa las opresiones sociales o incluso los peligros de las relaciones abusivas en otros casos. Es una herramienta muy recurrente, pero que de verdad es muy útil y se ve todo muy claro. Bueno, es que no sé si querías tampoco usar ese ejemplo que te he comentado, el capítulo, o pasamos a... No, sí, por supuesto. No, bueno, el ejemplo queríamos destacar cómo Steven Universe precisamente es capaz de tratar temas extremadamente delicados con muchísimo tacto. Y bueno, mi compañero me recomendaba concretamente un capítulo que tiene una premisa bastante dura, en la cual pues uno de los personajes recurrentes de la serie lidia básicamente con lo que es estrés postraumático por haber sido, me falta mucho contexto, pero entiendo que militar, guerrero por haber participado en una guerra. Y es un capítulo de 10 minutos dedicado a niñas, en el cual este personaje tiene una catarsis enseñando, transmitiendo su trauma o su forma de ver el mundo a otro personaje y dándose cuenta de que lo tenía, y lo hace de forma muy sutil, que es un tema que narrativas más convencionales no se atreverían ni a tocar. No, sí, desde luego. Es que para ser un poco más... para hablar un poco más con términos de andar por casa, es que Steven Universe se mete en unos fregados en los que no se quiere meter ni Cristo, básicamente. Y como bien dices, ya no es solo con cosas como el no binarismo o la representación queer, sino incluso pues enfermedades mentales o traumas y ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a poner un ejemplo de una serie que no se ha metido en tantos fregados, pero probablemente porque todavía no ha tenido tiempo, porque es mucho más reciente, como es The Old House, La Buhardilla. La Casa Búho. La Casa del Búho. Perdón. Sí. No, oye, el título mola. The Old House, una serie bastante reciente, pues eso, que constituye también un ejemplo muy bueno de representación extraordinaria orientada hacia pues niñas. Y que no solo es extraordinaria representación, sino que artísticamente es una delicia, narrativamente es una pasada y la representación está muy bien hecha. Es cojonuda a todos los niveles, la verdad. Es decir que lo de que mi compañero haya dicho La Buhardilla es culpa mía, pero en origen es culpa de @philbrickpines, de Adrián, que además es es un hombre que sigo en Twitter y que precisamente por su culpa ha visto varias de estas series infantiles y algunas cositas. Pero es que me hace mucha gracia pensar en que no han querido, más bien me da mucha rabia pensar en que no han querido traducir La Casa Búho como La Buhardilla, porque hubiera sido un power move que te cagas. Ya, cobardes. Sí, totalmente. Pero bueno, hablamos de esta serie en la cual, bueno, sí que yo quería destacar que me parece uno de los mejores ejemplos que he visto yo en cualquier serie infantil, sea más de mi infancia o más contemporánea, de
una didáctica hecha con mucho mimo y mucho cuidado y mandando los mensajes a niñas que necesitan o que verdaderamente les viene bien recibir de alguna forma mensajes sobre, por ejemplo, advertencias sobre abuso familiar, advertencias sobre pues, relaciones malignas, relaciones dañinas, sobre diversidad sexoafectiva, sobre todo ese tipo de asuntos, y lo hace además pues con un estilo que es totalmente innegable. Sí, desde luego. Y ya no solo eso, sino incluso en términos de representación también es una serie pues que presenta diferentes tipos de personas con diferentes características y es algo también importante y a valorar y a tener en cuenta. Y de una fantasía infantil totalmente alocada nos vamos al realismo más absoluto del documental. Un documental bastante intenso. Bastante duro, ciertamente. Duro, pero a la vez muy hermoso, a mí me ha parecido muy bello, llamado precisamente Algo bello quedó atrás, un documental en el cual vemos a un grupo de niños lidiar con pérdidas familiares, pérdidas cercanas en el grupo de ayuda organizado por la asociación Good Grief, que es una asociación pues, que trabaja en Estados Unidos, precisamente ayudando a gente en general que ha tenido pérdidas cercanas, pero en este caso nos centramos precisamente en niños, que es un poco lo que nos interesa en este programa. Sí, y lo que vemos es la gestión del duelo desde un punto de vista infantil, que no es algo precisamente sencillo. Y vemos pues infantes que han perdido o bien a uno de sus progenitores, o bien a los dos, o bien a algún hermano o hermana, y bueno, tienen que aprender a vivir con ello. Y el caso es que lo primero a lo que nos invita es a entender sencillamente que son personas pequeñas, pero son personas. Muy pequeñas a veces, pero personas al fin y al cabo. Sí, el documental abre con una escena que a mí me parece preciosa, en la cual simplemente parece ser que le han preguntado a un niño que sufrió una pérdida cómo se sentía al respecto, y lo que hace este niño, que a mí me parece precioso, es recurrir a la sinestesia, a intentar describir algo que es absolutamente indescriptible, como es el dolor ante la pérdida de un ser querido. Y lo que hace la mente de un niño, bueno, de cualquier niño seguramente, y de este en concreto, que podemos ver en el documental, es simplificarlo a términos lo más sencillos posibles. ¿Qué se siente? Azul y rojo, tristeza y dolor. Y eso es lo que dice este niño, y nos dice que, pues, que los niños tienen una mente, trabajan de forma más sencilla porque pues, les falta la experiencia, les falta el matiz que da la edad y el aprendizaje, pero son capaces de expresar incluso con más efectividad que cualquiera de nosotros. Sí, y desde luego es que son capaces de comprender una realidad compleja, al menos hasta cierto punto. Uh-huh. Y en ese sentido presenta otras ideas interesantes el documental, como que no hay que esperar que entiendan completamente la realidad, ni siquiera hay que querer que entiendan completamente la realidad, en el sentido de que no queremos destruir su inocencia, porque al fin y al cabo son niños, pero tampoco les podemos sobreproteger, tampoco podemos tratarles como si fueran algo ajeno, o como si la realidad dura que les está tocando vivir fuera algo ajeno a ellos y lo que se pudieran librar, porque no va a ser así por mucho que lo intentemos. Yo he dicho ya y reitero que se me da muy mal tratar con niños, es algo que sencillamente no tengo mano, por lo que sea, pero me parece que la gente, bueno, las mujeres concretamente que aparecen en este documental como pues voluntarias de esta asociación, son un ejemplo constante de, bueno, que puedes fijarte en cómo lo hacen, sencillamente tratándolos como personas que tienen sus propias inquietudes, escuchándolos y respondiéndolos en sus propios términos, y me parece que es algo en lo que podemos fijarnos para aprender, que sencillamente si intentas comunicarte con ellos van a responder. Sí, y algo que me parece en este sentido muy encomiable realmente de estas mujeres es que entienden las particularidades de cada niño, las particularidades de cada proceso además que están pasando, como si fueran precisamente personas. O sea, tú tampoco tratas a un adulto igual, o sea, no tratas a todos de la misma manera. Pues lo mismo con los niños. Y aparte de esto, luego además pues les ofrecen una serie de facilidades o una serie de herramientas para gestionar sus cosas, pues porque son niños y necesitan que se las den desde fuera porque ellos todavía no las saben manejar o desarrollar por sí mismos. Pero es que esta dualidad de verdad que me parece algo encomiable y me encanta. Pero bueno, también hay que decir que las niñas que vemos en este documental
tienen más complicaciones en el sentido que son pues gente con menos experiencia, con más frágiles porque son niños al fin y al cabo, pero a su vez tienen ventajas con respecto a los adultos, que son se puede ver claramente que cuando están en un ámbito en el que se sienten cómodos tienen las emociones a flor de piel, que es algo que pues las personas adultas todas socializamos para no tener las emociones a flor de piel, sino ocultarlas en mayor o menor medida, y que expresan de forma absolutamente natural una curiosidad que en adultos se vería como algo macabro, como algo negativo. Y esto precisamente es algo que vamos a escuchar en un fragmento del propio documental. Where's Mommy's body? That What? Mommy's sheep? No, that's where the tree was. You do mommy first? Yeah. I love you, Mommy, and I wish you haven't died. Merry Christmas. Daddy, I miss you, and I hope you have fun. You two have fun in heaven together. Pues esa curiosidad precisamente de la que hablábamos la veíamos aquí al principio de este fragmento, pero no solo eso. Y es que este fragmento pues nos permite destacar otras cosas como es la expresión emocional. Y es que a lo largo de todo el documental realmente se invita a los niños muchas veces a expresar sencillamente cómo se sienten, porque hay veces que es complicado y lo vemos eso lo hemos podido escuchar en este ejemplo, es complicado verbalizarlo, pero también es muy útil y es una forma de desahogarse, ¿no? De sacarse un poco lo que tienen dentro del pecho. Hemos traído este documental pues para hablar un poco de la infancia, pero es verdad que toca que a través de la infancia toca temas importantísimos como son el lidiar con la muerte, que además es un tema que seguramente toquemos y yo tengo muchas ganas, la muerte, cómo tratar con gente de forma humana y con cercanía. Y creo que es interesantísimo para, pues precisamente, también hablar de cómo la socialización nos aleja o nos da la imagen de que la infancia es algo negativo de lo que debemos huir, cuando en realidad esto no es necesariamente así, cuando es algo que se utiliza con fines de cierto tipo, en el cual pues no vamos a entrar ahora, porque no toca, pero me parece un documental muy interesante. Y sin mucha más dilación, vamos a irnos a un descanso, porque ha sido un último fragmento un poco denso. Pero antes vamos a tocar tocar nosotros, ¿no? A tocar el tema de una canción que tocan otras personas, concretamente tocará el Cuarteto de Nos, este maravilloso grupo, en su álbum Porfiado 2010, llamado Cuando sea grande. Una canción en la cual pues una voz expresa las inquietudes, podríamos decir, de una persona joven, incluso de un niño, ante la perspectiva de volverse adulto. Sí, de hecho, habla de repudiar los modelos que se espera que asuma realmente, pero luego a la vez nos dice que no es algo personal, que todo lo que repudia son implicaciones de la adultez a las que sencillamente pues no quiere acceder, pero no es nada personal. No, porque precisamente las críticas que le hace a la gente adulta no son algo propio de cada, o sea, individual de ningún adulto, sino de todos, de todas las personas que tienen ya sus años atrás y que, pues, por tanto, van desarrollando complejos, van desarrollando barreras a su alrededor, van desarrollando miedos, y que es algo que no se puede evitar, pero que esta canción expresa de forma maravillosa la sensación de querer evitarlo y no poder, como vamos a escuchar a partir de ahora. No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto,
ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarme puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. No quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. Que ya nada me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer.
Estamos de vuelta en Conversaciones, en este programa que le dedicamos a la infancia y, bueno, por extensión a la adolescencia y la más juventud más temprana. Y veníamos de escuchar primero Cuando sea grande del Cuarteto de Nos y acabábamos de escuchar 1979 de The Smashing Pumpkins. Esta canción en la cual pues se evoca una infancia absolutamente idealizada, como en tantas otras obras que podemos mencionar y que mencionaremos probablemente hablando de la película. Y que no tiene tampoco mucha diferencia de cualquier otra obra al respecto, sino que sencillamente la infancia pues molaba. Sí, es un canto nostálgico, ¿no? por la infancia, porque la infancia, claro, es esa etapa, como hemos dicho ya, de felicidad, de carencia de responsabilidades, sobre todo, porque la felicidad es consecuencia de la carencia de responsabilidades, ¿no? Sí. Pero sí, y ya no solo eso, sino que además las vivencias de nuestra infancia las idealizamos, ¿no? Un poco. Sí, son dos sesgos que has mencionado tú, pero bueno, que yo voy a poner con otras palabras porque soy guay, que son pues el sesgo mental de que recordamos lo mejor, sencillamente porque nuestro cerebro pues funciona así para recordarnos lo que más nos gusta, precisamente por mecanismos de defensa psicológica. La memoria, otra movida. La memoria, otra movida. Y porque de pequeños pues sencillamente estamos más disfrutones porque podemos estar más disfrutones y también porque lo somos. O sea, son un poco esos tres sesgos que se unen en lo que se denomina normalmente, con palabras más grandes, retrospección idílica, ¿no? Esta sensación de que el tiempo pasado siempre fue mejor, de que verde era mi valle y no importa qué pasado, que siempre lo idealizaremos un poco, aunque sea como pues le pasa a Smashing Pumpkins con este 1979, que probablemente a cualquier persona nacida antes de 1960 le parecería un año como cualquier otro. Y de cara al futuro, ya desde la infancia, porque esto, claro, dices respecto al pasado, pues sí que lo miramos como con nostalgia y tal, pero la canción nos dice también como desde la infancia que tenemos la sensación al mirar al futuro de qué importa que será de nosotros. Porque, no sé, es un poco también lo que decimos antes de vivir el presente, es algo muy ligado, es una idea muy ligada a la infancia y además algo que ocurre frecuentemente es que tenemos la sensación de que no va a haber un final, de que es una etapa que no acabará nunca. Evidentemente no es así. Además se da un fenómeno que es bastante horrible, pero que es le ocurre a todo el mundo, que es que la percepción del tiempo está dilatada o realmente está comprimida cuando somos adultos, porque cuanto más tiempo pasa, menores son los años en relación con todo el tiempo que has vivido y por tanto en la infancia si vives un año entre que tienes 6 y 7 es como el 15% de tu vida, mientras que a partir de, yo qué sé, entre los 20 y los 50 años, pues entre los 20 años y la muerte es siempre menor, no siempre además va decreciendo. Sí, ciertamente. A mí me gusta un poco o sea, yo creo que el mensaje definitivo al final de la canción es un poco el vaivea mientras puedas. Sí, y que está bien recordar tu infancia con nostalgia y con cariño, siempre y cuando no te dejes llevar demasiado en exceso por eso. Y bueno, precisamente un poco en esta línea también queríamos plantear una cuestión que tampoco nos hemos roto la cabeza, porque es tan sencillo como ¿qué os retrotrae a vuestra infancia? ¿Qué os evoca nostalgia? Que puede ser cualquier cosa que sencillamente os haga pues este efecto de la Magdalena de Proust, por utilizar un poco lo más sofisticado, o como cualquier cosa, como en mi caso, yo que sé, puede ser estar en el pueblo jugando a un juego de Pokémon, por compartir algo muy personal y que no sé si tú también quieres compartir. Pues a los Pokémon Perla, supongo, los que son más de eso, cuando tenía 7, 8 años, pues que no es una infancia muy nostálgica, o sea, una época muy nostálgica. ¿Quieres compartir algo? ¿Es demasiado personal? Pues yo es que, si te digo la verdad, tengo muy mala memoria y no me doy cuenta ahora de si hay algo que me retrotrae a mi... Tengo tan mala nostalgia que no tengo nostalgia, es lo que quiero. O sea, tengo tan mala memoria que no tengo nostalgia, es lo que quieres decir. Pues ciertamente. No, pero yo qué sé, no se me ocurre. Ahora es que estaba pensando con esta pregunta sobre todo en olores y sabores, ¿no? Que te retrotraigan y tal, que suele ser así, no sé, es un clásico, ¿sabes? Y ni por eso. Pero no especialmente. No sé, pero por ejemplo algo que sí que me retrotrae a mi infancia y me parece súper chulo, aparte porque luego pues tengo otros recuerdos que quizás son un poco más personales vinculados a ellos, son los animalitos de juguete. Ajá. Juguetes de infancia. Si veo uno, pues me acuerdo de cositas de mi infancia y tal, y no sé, está guay. Está guay.
he tenido un poco de miedo porque no sé, pensaba que ibas a decir algo, no sé, como cagar en un parque o algo por el estilo, pero... No, eso lo he hecho de más mayor. No, ya, pero igual te da nostalgia igualmente. De hecho, la última vez igual hace unos meses. La llamada de la naturaleza no puede ser ignorada, chicos, no me juzguéis. Puede ser propuesta, pero... Hay veces que no, te aseguro que hay veces que no. ¿Qué ejercicio tan de rebeldía contra la adultez que es cagarte si no tienes ganas de volver a tener 2 años? De niño seguro que hacías eso, meabas literalmente en cualquier lado y Sí. cagabas en cualquier lado. De Pues niño. ¿por qué no hacerlo de mayor? Sí, no, yo no te juzgo. O sea, te juzgo, pero... Bueno, sí te juzgo, que Júzgame, me la pela. no pasa nada. Vamos a hablar... Me la suda, soy Manolo. Vamos Perdón a hablar por en las lo que referencias de queda... nicho. En lo que queda de programa, antes de terminar, vamos a ver una película, como acostumbramos, y en este caso hemos traído, como ya decíamos, una película del género o del tropo narrativo más bien, porque no es un género como tal, Coming of Age, como es The Kings of Summer, esta película de Jordan Vogt Roberts de 2013, en la cual tenemos a 3 chavales jóvenes de unos, tenían unos 14, 15 años en la película, si no recuerdo mal, y lo que hacían era, pues básicamente... decidir que estaban hartos de su vida actual con sus padres y su instituto y se van a un bosque cercano a construirse una casa y vaivear, básicamente. Envidiable. Envidiable. Un comportamiento, la verdad, totalmente... Ya no solo envidiable, sino además encomiable. Encomiable, totalmente encomiable. Hablaremos un poco más adelante de, pues eso, de la fantasía escapista. Pero bueno, más en términos de Coming of Age, pues es, como hemos dicho, un tropo narrativo muy efectivo, muy útil para construir películas que funcionan muy bien, pues desde los 400 golpes de Truffaut hasta obras contemporáneas de gran valor como son pues Boyhood, Lady Bird, Booksmart o cualquier otra de este tipo que generalmente también van renovándose generacionalmente porque precisamente, como hemos dicho, el ciclo de nostalgia y la nostalgia pues lo que hace es que siempre haya, conforme pasa el tiempo, un tiempo anterior al cual referirse y tienen bastante público precisamente por esto. Y además tiene otro componente que resulta muy interesante que es el tropo narrativo del pez fuera del agua, ¿no? De personajes a los que acaban en situaciones en las cuales no se encuentran cómodos, como es algo que puede ser un alienígena en un planeta ajeno, pero en este caso, pues más metafóricamente lo es, pero es literalmente, sencillamente niños o personas que se consideran niños en el mundo de los adultos. Sí, pero además me gusta que en este tipo de películas es un poco el pez fuera del agua, pero que se ha querido salir del... O sea, que tiene ganas de estar fuera del agua. Sí. Quiere irse a la tierra él, por su propio pie, ¿no? Un poco. Porque es verdad que ese paso de la niñez a la adultez, esa etapa de crecimiento en todos los sentidos, en las películas Coming of Age pues se ve evidentemente como un reto, quizá, a la par que una ilusión, por valerse uno mismo, en cierta medida, hasta cierto punto. Y también lo relacionaría, o esta película tiene influencias, podríamos decir, de El Señor de las Moscas, que esta novela que también está protagonizada por niños precisamente, y lo que hace más que centrarse en la infancia como tal es en utilizar la infancia como herramienta para analizar cómo funciona fenomenológicamente la sociedad. Y en este caso hace un poco lo mismo, coge pues 3 chavales, en este caso no son tanto niños como chavales jóvenes, adolescentes, y ver en un ejercicio mucho más ligero, básicamente es versión cómica, pero ver cómo funciona una sociedad desde cero y cuestionar un poco en base a la infancia los funcionamientos de la sociedad adulta, que al fin y al cabo es la sociedad en la que vivimos, por desgracia. Y como vemos, pues es un poquito complicado que diga, ¿no? Crear una sociedad de cero. Pero bueno, ya entraremos en eso. Y es que de primeras podemos ir, ¿no? Con un fragmento para comentarlo. Patrick, ¿te has estado lavando el pie todos los días? Porque la tobillera puede dejar humedad. Jim Henson murió de eso, ¿sabes? ¿Pero de qué estás hablando? Patrick, ¿por qué no silbamos? Vale. Me gusta cuando silbas conmigo. Patrick, ¿a dónde vas? ¿Te has estado lavando el pie todos los días? Porque
la tobillera puede dejar humedad. Escuchábamos pues eso, un fragmento, disculpad que se nos ha acordado un poco en la repetición, pero escuchábamos un fragmento en el cual veíamos a dos padres, a una madre concretamente, un poco siendo un poco pesada con su hijo, y en base a esto, pues uno de los dos personajes, concretamente Patrick, pues decide que está harto de la vida familiar y decide irse pues al bosque. Sí, aquí vemos un poco esa evolución, ¿no? O intuimos esa evolución de la niñez, desde la niñez vaya de pues ser una criatura indefensa, ¿no? A alguien que se vale por sí mismo, pero evidentemente es un proceso, y aquí pues vemos que hay una dependencia muy clara, al menos desde los ojos de la madre, y precisamente como no lo ve así Patrick y quiere ir ganando pues cierta independencia y liberarse de su madre cansina, pues que estas palabras le animan a salir del nido. Lo que vemos aquí es cómo a lo largo de, bueno, sobre todo de la adolescencia, cambian las relaciones con la gente. Los padres, el entorno familiar cercano deja de idealizarse y pasa pues a verse con ojos críticos, y a menudo, probablemente por efecto rebote, por así decirlo, pasa a considerarse de forma negativa, como una opresión, algo que te impide ser libre. Y aquí lo que estamos viendo es como donde los padres siguen viendo a un niño, el niño se ve a sí mismo como un adulto, y en consecuencia pues se siente aún más humillado, por así decirlo, por la constante atención que le ofrece sus padres. Y un caso similar, aunque con otro matiz, vemos en el del otro protagonista, que tiene una relación un poco tormentosa con su padre viudo, ¿no? Cuya madre murió, y pues un poco problematiza en este ámbito de la familia cuestionada y la familia que no es la misma que recuerdas con cariño y que hay que aprender a sobrellevar. Sí, de hecho, crea una problemática a partir de que Frank, el padre de Joe, pues le presenta a su nueva novia, diría que es. Y pues bueno, lo típico de que sencillamente pues no la acepta o no la ve como parte de la familia, ¿no? Pero es importante tanto en Joe como en Patrick que se reconocen a sí mismos como individuos formados, o en cierta medida como adultos, aunque no lo sean todavía. Y ese reconocimiento de su individualidad y de su particularidad les lleva a reivindicar una posición distinta de la que habían tenido hasta ahora. Les lleva a querer hacerse un hueco en la jerarquía o en el sistema que sus padres entienden que hay en el hogar y en la familia, vaya. Y esta búsqueda de este mismo reconocimiento por parte de agentes externos, de esos terceros que son sus padres, pues crea conflictos inevitables de una u otra manera. Evidentemente estamos diciendo que la familia es un poco un núcleo de conflicto absoluto para cualquier narrativa. Hablaremos precisamente de familia mañana un poco más en profundidad. Pero sí, como la familia, tenemos un poco los dos ejemplos de la familia que no ha cambiado, pero que se rechaza precisamente por el cambio del protagonista, en el caso de Patrick, y lo contrario, el personaje ha cambiado, pero sobre todo la familia también. En este caso tenemos, repetimos, el padre viudo, madre fallecida, nueva madre que se intenta entrar en su lugar, una hermana mudada. Y pues tenemos un poco estas dos perspectivas, y no podemos pasar sin decir que hay un tercer coprotagonista, un tercer personaje de gran importancia, llamado Viallo, que además me hace mucha gracia porque me da la sensación de que el personaje de la misma forma que el personaje se une se une a los planes de los dos protagonistas, me hace gracia pensar que fue así con el guión, que de repente apareció un personaje y se quedó ahí, porque es un poco la actitud que transmite. Es un personaje extremadamente caótico que pues es tan particular que es complicado hasta encajarlo, pero tiene un contraste también en el cual, pues brevemente, porque es un personaje de apoyo, sobre todo de alivio cómico, pero vemos, por ejemplo, que tiene a su padre como un líder espiritual prácticamente, porque al final, en el tercer acto, sucede un problema. Y vemos una escena graciosísima en la que habla con él y le pide consejo con un absoluto respeto, y también pues funciona un poco de contrapunto, ¿no? De cómo sí que es posible tener a padres como
como figuras de un poco de autoridad y de respeto. Sí, de hecho nos presenta distintas formas de esas relaciones paterno-filiales, pues con opresiones más y menos patentes y relaciones más y menos conflictivas, pero al final en la película en sí misma todas ellas dan lugar a un mismo resultado, que es que los chavales se cansen e intenten pues irse a camelar, básicamente. Sí. Pero volviendo al fragmento que escuchábamos antes, también vemos algo que ocurre desde el núcleo familiar realmente, y es que hay un cuestionamiento tanto interno como externo de la identidad. En el sentido de que el niño, a medida que va creciendo, vamos, el chaval, va creciendo y va cuestionándose a sí mismo, y a través de ese cuestionamiento pues deja precisamente de ser un niño y va adquiriendo pues un rol mucho más maduro, o va intentando adquirirlo. ¿Y cómo intenta adquirirlo? Pues con un tira y afloja constante. Y entonces es como que es un tira y afloja entre los padres y los hijos, porque hay que establecer nuevos límites. Y a la vez que los retoños se cuestionan su madurez, ¿no? También lo hacen, pero desde el otro punto de vista, los padres, que tienden a entender que la infancia se extiende en sus hijos más de lo que realmente lo hace. Es un proceso complicado, pero que en la película se simplifica de forma bastante evidente con una escena fantasiosa en la cual el protagonista se pega con su padre en una fantasía, en un sueño, y que representa un poco pues este deseo del propio protagonista de Joe de luchar con su padre, como este casi rito de paso a la edad adulta, cuestionando la autoridad paterna, y evidentemente en su fantasía gana, pero en la película es bastante más matizable. Y la forma que toma este cuestionamiento en el caso de la película es una trama de rebelión y de escapismo y de huir hacia lo salvaje. Y concretamente pues vamos a escuchar un fragmento que nos ilustra un poco esta noción. ¿Qué es esto, Joe? ¿Hacia dónde prefieres que esté orientada tu ventana? ¿Mi qué? Aquí vamos a construir nuestra casa. ¿Quieres hacer una casa en un árbol? No, una casa de verdad. Me voy de casa. Nos vamos los dos. ¿Pero qué coño dices? Mi madre no me deja ni andar descalzo por casa. Jamás nos iba a dejar vivir en el bosque. Pero aquí nadie nos encontrará. Esta casa y esta tierra son nuestras. Las reglas las pondremos nosotros. Seremos libres. O sea, ¿que quieres que nos mudemos aquí y que construyamos una casa? No será tan difícil. Y aquí vemos pues tanto la opresión familiar, ¿no? de la que hablábamos antes, en ese no puedo ni andar con las zapatillas, o sea, descalzo por casa o tal. Tanto eso como el anhelo de libertad y la búsqueda de felicidad en la libertad que ansían estos chavales, porque la ansían, desde luego. Solo hay que ver la emoción en la voz de Joe. Lo que hace esta película es, construyen los protagonistas una casa de madera en mitad del bosque, en un bosque además en el que no hay presencia humana, y convierte, o enfatiza la importancia del espacio propio, de un lugar propio y ajeno a toda otra sociedad, precisamente este bosque, este símbolo muy a menudo del subconsciente, que se utiliza mucho en cuentos para simbolizar atravesar la edad adulta como pues un terreno difícil. Y en el centro del bosque está esta cabaña que se convierte un poco en el lugar de autonomía de los dos personajes y en el símbolo de su rebelión y de su búsqueda de nuevos horizontes. Pero aparecen otros elementos en su oasis, digamos, de libertad, y no son unos elementos tan amigables, tan agradables, digamos. Y es que chocan contra infinidad de obstáculos. Para empezar, una tormenta en la primera noche, juraría que es, además. Y es que o subestiman lo dura que puede llegar a ser la vida, o sobreestiman sus capacidades, o quizá las dos cosas. Pero claro, irte con 15 años a un claro del bosque a intentar montarte una casa es un poco complicado. Por experiencia personal.
Pero lo que hace esta película, precisamente hablábamos de que es de la facilidad o de la dificultad de lo mismo, es situarse, como muchas películas de este tipo, de coming of age y de juventud, en un verano, en la época más fácil, pues naturalmente, en la época con el clima más agradable, al menos para vivir. Y que tienes menos obligaciones. En la que tienes menos obligaciones relacionadas con las vacaciones, pero sobre todo es una época que verdaderamente les permite tener por un momento la fantasía totalmente irrealista de que pueden vivir ahí con comodidad cuando evidentemente la primera vez, en cuanto empieza a hacer frío, pues no van a estar tan cómodos como cuando están a 30 graditos en la sombra, tan a gusto. Pero el verano funciona a menudo pues como una representación de la juventud, de la época fácil en la cual se puede hacer todo porque no hay tantas dificultades, no hay pues ese clima que podría representar las dificultades de la vida adulta. Sí, pero ya solo intentarlo, de hecho, representa ese choque entre la inocencia infantil y la conciencia adulta, porque según empiezan, evidentemente no son conscientes del esfuerzo que conlleva y de lo crudo que puede ser. Pero a la vez, una vez han empezado, pues ya van adquiriendo esa conciencia que les hace estar más cerca de la madurez, ¿no? Estás más cerca de la adultez y abandonar esa inocencia de la que viene. Entonces representa siempre esa etapa, ya solo el tener la intención, aunque luego las cosas no salgan bien. Es una fantasía infantil que tampoco llega mucho más. Pero siempre también, volviendo al asunto de la libertad, es verdad que rechazan en las imposiciones autoritarias de su familia, pero a la vez, precisamente en esta escena que mencionabas antes, de que el personaje Patrick dice que si oye un trueno que se achantará porque sería un símbolo, y yo creo que lo que representa, aunque sea igual buscarle demasiada lectura, es como la necesidad subconsciente de una autoridad mayor, que en este caso pues sería Dios, como pues ese Dios paterno que existe en nuestra cultura. Pero a la vez pues se rechaza, está en un punto intermedio entre el idealismo infantil, en el cual todo es posible, y el realismo quizá excesivo de los adultos, en este punto de paso, en esta adolescencia intermedia, y en esta juventud en la cual pues después pasarán precisamente a lo que yo considero extremo realismo o incapacidad de fantasear de la que adolecemos los adultos del mundo contemporáneo. Pues sí, pero desde luego es este momento de la adolescencia, ¿no? Es algo quizá por el que todos pasamos en algún momento, y es que es un paso vital, es como una etapa necesaria para la evolución personal, esas ganas de cambio, aunque sea, esa repudia precisamente a la continuación, a que las cosas sigan como están, que es algo, pues ya digo, por el que, o sea, una experiencia común, una experiencia compartida por todos, y que es necesaria para avanzar en la vida. La necesidad de autonomía o el deseo de autonomía que muchísimos narrativas, concretamente películas, se simboliza en los vehículos. Hay muchas road movies que son a su vez películas de juventud, porque precisamente los coches en la cultura cinematográfica representan la autonomía de poder moverse por su propia cuenta. En este caso son bicicletas, pero supongo que también tendrán que valer. Y también un poco una de las líneas cómicas, uno de los momentos cómicos que tienen, en el que hablan de la hora como constructo social, y luego otro personaje señala que el sol, de hecho, es algo que existe. Y es una broma, evidentemente, pero apunta en esa dirección, ¿no? En qué reglas son relativas y qué reglas son construidas y deconstruibles, y cuáles o qué deberíamos mantener como cimientos de una sociedad que establezcamos a continuación. Sí, de hecho ya en el propio fragmento Joe clama... juraría que... Uy, se me ha ido el santo al cielo. ¿Qué iba yo a decir? Claro, clama que las normas las ponen ellos. Por supuesto. Que las reglas las deciden ellos mismos. Y para hablar un poco de cómo esta rebelión y este escapismo dan lugar a creación de nuevas sociedades, que es una parte muy interesante de la narrativa, vamos a escuchar un pequeño fragmento. Ya no nos queda ni arroz ni pasta. Es hora de buscar comida. ¿Viallo? Tú y yo nos vamos de caza. Patrick, tú... Sí, yo recogeré manzanas y bayas. Seré el recolector. Tiene mucho sentido, sí. ¿Qué? ¿Tú eres el que debe cazar porque eres más fuerte? Pues claro. Anarcoprimitivismo. Efectivamente. La vuelta al mono. Efectivamente, lo que sucede es que evidentemente
cuando llevan toda su vida viviendo en una sociedad con determinadas reglas, a lo que recurren es, en cuanto se les pasa un poco el entusiasmo y el calentando al principio, es a crear nuevas reglas, a establecer una nueva sociedad, una nueva cultura, intentando rechazar un poco la anterior. Se ve también en momentos en los que, un momento en el cual Joe dice que tienen que ponerle nombre a absolutamente todo de esta forma, creando su relación con ello, creando una nueva cultura, que evidentemente pues no sale bien, porque no es tan fácil crear una civilización, por mucho que pueda parecer que sí. Y por tanto, pues lo que hacen es efectivamente intentar a priori el anarcoprimitivismo. Pero no les va muy allá. No. Y, por lo que sea. Sí, por lo que sea no les va muy allá. Y de hecho, Viaggio y Joe, lo de cazar se les complica. Vamos a decir que se les complica. Y de hecho acaban comprando pollos en el establecimiento más cercano y engañando a Patrick, por supuesto. Porque además, como nos ha quedado claro, pues con otras obras de esta misma índole, pero distinta época, surgen problemas continuamente cuando tienes que organizar un nuevo sistema y establecer unas nuevas condiciones para vivir una vida lo más armoniosa posible. Precisamente el primitivismo, aunque sea un tema tangencial en esta película, es interesante porque está en mitad de un bosque. Y lo que crea este bosque, que realmente tampoco me parece muy realista que haya un bosque a la vuelta de la esquina de tu casa y puedas vivir en él sin ningún tipo de... sin que nadie esté vigilándolo, sin que esté cerrado de ninguna forma, pero es un poco cómo contrastarlo con un mundo que ya ha sido explorado, en el cual ya no queda posible fantasía porque ya todo está pues urbanizado, delimitado y es propiedad de alguien. Entonces, creo que también esta tierra virgen, por así decirlo, aunque sea simplemente un cacho de bosque, juega un papel importante en la noción de crear nuevas sociedades y cómo se les complica precisamente porque por mucho que a la vez se les complique y les salva la vida, que andando 100 metros en una dirección ya hay una carretera y cruzando la carretera ya hay un restaurante de comida rápida. Sí, de hecho diría que el bosque implica representa ya no solo la necesidad de ser autosuficientes, ¿no? Esa necesidad de autosuficiencia de los chavalinos, sino también la ilusión de serlo, porque ellos tienen la ilusión de serlo, que luego se ve absolutamente destrozada por su nula capacidad para alcanzar un conejo, ¿no? Pero la ilusión está ahí y la necesidad también, y son cosas que se retroalimentan en cierto sentido. Y que se representan de forma muy visual en el momento en el que están haciendo planes y planos para el futuro, en el que están diseñando su propia casa, haciendo los planos que pues representa un poco lo que quieren hacer con su propia vida y esta autonomía que, pobres de ellos, aún no entienden la diferencia entre libertad negativa y libertad positiva y los impedimentos para hacer algo y la capacidad verdaderamente de hacer algo, que es probablemente lo que más diferencia la mentalidad idealista de los niños de la mentalidad realista de los adultos, y de nuevo, estos adolescentes se encuentran un poco en medio. Cuando salen a cazar, de hecho la primera vez Viaggio y Joe, yo juraría que dice algo como que es su rito de iniciación o algo por el estilo. Y es que entienden, al estar en un punto en el que todavía ni son adultos ni son niños, me da la sensación de que entienden la emancipación como un juego, en cierto sentido, y que precisamente es algo que queda patente con este supuesto rito de iniciación que va a ser la primera cacería. También hay más elementos, digamos, rituales. La película, si no me equivoco, abre con una escena en la que están bailando, percutiendo, haciendo ritmos y bailes casi tribales contra una tubería, y pues también pues, creo que tiene ese elemento de tribalismo. Hay una escena o un plano que de hecho es prácticamente el póster, en este caso era una de las imágenes más icónicas de la película, en la cual están saltando hacia el agua. El agua, pues el sumergirse en el agua y salir del agua, pues está utilizado desde el mismo bautismo de tantas religiones y creencias como un símbolo sencillo artístico de salir a una nueva, o entrar a una nueva realidad, o salir de la propia realidad, y creo que son símbolos que refuerzan este mensaje. Sí, me da la sensación también de que es eso, que el hecho de que tengan huecos para el ocio y para el disfrute, entre labor y labor, ¿no? Un poco a la vez que trabajan por ser autosuficientes en su nuevo hogar, digamos, pues representa también precisamente que son
niños intentando tener una vida adulta en cierta medida, que están ahí en el limbo, como venimos diciendo. Y también, bueno, volviendo a este rito de paso, este momento en el que hablan de un rito de paso a la edad adulta, hay un elemento de género muy claro, de cómo está la noción que tienen estos chavales, es precisamente una de fuerte masculinidad, de yo proveo para mí mismo, soy autosuficiente, la caza, este juego que de nuevo es una broma pero con mucho subtexto, de la diferencia entre quién caza y quién recolecta, como estos roles de género, y cómo, precisamente con el maravillosísimo contrapunto de Viallo diciendo yo no tengo género, ¿sabes? De cómo pues hay una importante socialización de la cual ellos no pueden escapar y por tanto no están partiendo de cero, sino que tienen ya interiorizadas una serie de nociones y de roles en los cuales pues la supervivencia depende del poder y de la autonomía de cada individuo, mientras que dejan a un lado lo comunitario y precisamente tienen hacia el final de la película problemas de convivencia por su escasa comunicación y por su ego muchas veces asociado a lo masculino y a la relación precisamente con personas no tan masculinas. Sí, de hecho, es que me duele decir esto, pero se rompe el bro code. Que eso es algo que no debe hacerse nunca. Y claro, entonces pues Patrick se lía con la chavalita que le gusta a Joe y Joe, por lo que sea, pues no se lo toma muy allá. Qué feo, Patrick. Pero sí, al fin y al cabo es una forma de representar cómo este estado de las cosas no podía durar porque pues al fin y al cabo siguen siendo críos, que es algo que mola, que también hacia el final de la película se nota que siguen siendo críos y que son colegas, pero son críos al fin y al cabo. Al final es eso, que esto pues estaba condenado todo a caer en algún momento. Y de hecho vemos la destrucción un poco de esta nueva sociedad que intentan montar. Pero esta destrucción está motivada por agentes internos y por agentes externos a su vez. Y es que mencionábamos antes, por ejemplo, la tormenta y bueno, todas estas dificultades, ¿no?, que supone pues tener una cabaña muy rudimentaria en el bosque. Y estos agentes internos que son pues los conflictos que surgen por ambición de poder o por cualquier otro tipo de cuestiones similares. Y la conclusión de la película es que es un poco más complicado que esto, escapar y practicar el anarcoprimitivismo, lo cual significa que debemos esforzarnos más, sencillamente, y organizarnos mejor, porque es algo que hay que hacer tarde o temprano. Que hay que leer. Hay que leer, efectivamente. Hay que leer y practicar. Y pues no sé, yo creo que ya no tengo mucho más que decir de esta película. A mí me gusta que para terminar vemos cómo el vínculo entre Patrick y Joe, que habían roto este código, ¿no? este bro code, se repara, el vínculo se repara. ¿Pero cómo se repara? Pues desde el vínculo más puro, precisamente, desde el sentimiento más puro que está ligado precisamente con la infancia, que es la amistad. Y eso es bonito. Y me recuerda a la canción de Benito Camelas, de aquellas cosas que solíamos hacer, que dice que la amistad era lo más importante y la familia venía después y esas cosas. Que es un asunto del cual probablemente hablaremos mañana en nuestro programa sobre la familia. Pero por ahora yo creo que vamos a ir cerrando este programa sobre la infancia, habiendo llegado, como estos personajes, a la edad adulta. Y nos toca despedirnos hasta mañana al menos. Sí, de hecho, mira, yo para despedirme quiero lanzar un mensaje, como venimos haciendo en realidad a lo largo de todo el programa, y es que, joder, al tratar con niños, por favor, tengamos en mente que ante todo son personas. Son personitas pequeñas, pero son personas. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Ojalá supiera cómo hacerlo. Me dan miedo, me aterran los niños, pero lo intentaré. Sí, o sea, me atenaza un temor a que... Son niños, al final. A mí me gusta. Ya, sí. Lo disfruto. Sí, yo sé que tú eres muy de tratar con sobrinos y tal, pero... Soy muy niñero. Pero yo no, tendré que esforzarme más y practicar. Pero claro, no puedes ir a un sitio en el que hay niños y empezar a interactuar con ellos porque, claro, la gente... Sí, por supuesto. No es buena idea, ¿verdad? No lo hagáis. No lo hagáis, no. Por lo menos pedid permiso a los padres. El programa de hoy ha crecido lo suficiente para dejarlo marchar, así que vamos a ir terminando. Para despedirnos vamos a volver a la televisión y nos vamos a poner en manos de los Loonies, más concretamente del profesor Lutecio, que expresa nuestro deseo de renunciar a la vida adulta y volver a comer arena y columpiarnos en los parques. Vamos con la canción Quiero ser pequeño otra vez. Decir que volvemos mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde, aquí en radioasis.es, la emisora 106.4 FM si nos sintonizáis desde Salamanca, y twitch.tv/conversationis podcast.
como hemos podido comprobar a lo largo del programa, cuando eres un niño muchas veces reniegas de tus semejantes, de quienes esperan que sean tus modelos o en definitiva de tu familia. Y ese es el tema que trataremos mañana, la familia. Os esperamos. Hacerse mayor no siempre es bueno, no puedes saltar de comerte un caramelo. Tú corres y bailas y nunca te cansas. Yo leo y camino y no puedo hacer el pino. Yo no quiero crecer, quiero ser pequeño otra vez, tener pocos años y andar de revés. Yo no quiero crecer, quiero ser pequeño otra vez, tener pocos años y andar de revés. Me gustan los dulces, chicles y caramelos, tener cerca a mis amigos y tomarles el pelo, jugar con mi luraña, colgarme de la luna, comerme las estrellas, todas, 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 una a una. Yo no quiero crecer, quiero ser pequeño otra vez, tener pocos años y andar de revés. Yo no quiero crecer, quiero ser pequeño otra vez, tener pocos años y andar de revés. Yo no quiero crecer, quiero ser pequeño otra vez, tener pocos años y andar de revés. Yo no quiero crecer, quiero ser pequeño otra vez, tener pocos años y andar